Girolando Plus, mayor rendimiento y calidad. El Girolando Plus es poseedor de características genéticas muy deseables, destacándose en calidad y rendimiento. Para aprovechar estas bondades, la técnica de reproducción muy utilizada es la transferencia de embriones sexados, donde las receptoras culminan el proceso de gestación. De la mezcla manual de la genética Holstein y Gir proviene el Girolando Plus. El embrión es a partir de prácticas tecnológicas con el firme objetivo de obtener ganado F1 o sintético. Por ser animales altamente genéticos, las vacas Girolando pueden producir el doble de leche que una vaca común, por lo cual las vacas Girolando generan producciones de calidad en menos tiempo. Hay factores que influyen en las etapas productivas de las vacas lecheras, como pueden ser manejo y cuidado, alimentación y factores climáticos. La raza Girolando en climas calientes demuestra adaptabilidad, rusticidad y resistencia, por lo que los promedios de producciones lecheras son bastante altas. La técnica reproductiva de transferencia de embriones sexados facilita las tareas de repoblamiento bovino, ya que con una buena planificación podemos obtener los reemplazos en el momento adecuado de acuerdo a nuestras necesidades. Al mismo tiempo seleccionar hembras o machos según el fin de nuestra explotación ganadera. Como en todo proceso reproductivo, la higiene es básica para obtener los mejores rendimientos, ya que es un factor determinante en la efectividad de las técnicas. El rango de peso óptimo de terneros Girolando al momento del nacimiento es de 35 kilos. En la etapa de crecimiento debemos proporcionar vitaminas y calcio para ayudar en el tema de composición corporal, tanto a las vacas donantes como receptoras. Otra actividad recomendada es la purgación, para que los niveles de productividad sean óptimos. Para complementar el mejor equipo, un animal con genética alta debe estar alineado con pastos, suplementación y manejo de primera calidad, para obtener los mejores resultados. La principal característica del Plus es la producción de leche, que el promedio está arriba de otras razas especializadas en leche.